El Evangelio transformador de Juan, revelaciones divinas del amor sagrado y milagros inesperados en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, se hallaba en la cúspide de su carrera. Respetado y temido en Jerusalén, había dedicado su vida al estudio de la ley y a la interpretación de las tradiciones. Pero en la penumbra de su corazón, un vacío inquietante lo atormentaba. La vida religiosa que llevaba le ofrecía honor y orgullo, pero una verdad profunda se le escapaba entre los dedos, como arena en un desierto seco. Aquella noche, cuando las sombras se extendían sobre la ciudad, Nicodemo sintió el tirón de una inquietud mayor. Había oído susurros sobre Jesús, un rabino galileo cuyos milagros y enseñanzas desafiaban las normas establecidas. Decidido a encontrar respuestas, se aventuró hacia la oscuridad, temiendo la desaprobación de aquellos que veneraban la ley como un ídolo. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Al llegar a donde se encontraba Jesús, lo miró a los ojos, esos ojos que parecían ver más allá de lo superficial. Rabí, comenzó Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Fue entonces cuando Jesús, asomando un misterio profundo en su mirada, respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras, como piedras lanzadas a un lago, causaron ondas de confusión en su mente. ¿Qué significaba nacer de nuevo? ¿Cómo podría un hombre regresar al vientre de su madre? Mientras el bullicio de Jerusalén se desvanecía en un silencio pesado, Nicodemo luchaba con su dilema. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su mente estaba llena de sombras. Jesús, con voz suave, continuó revelando la esencia del reino de Dios. Tomando la historia de Moisés alzando la serpiente en el desierto, le explicó que así también era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la revolución en el espíritu de Nicodemo no había hecho más que comenzar. Poco después, las palabras de Jesús resonarían en otro encuentro que cambiaría vidas. Una mujer samaritana, marginada y menospreciada, encontró a Jesús en el pozo de Sicar. A pesar del abismo cultural que lo separaba, él rompió con las normas al ofrecerle agua viva. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?», preguntó ella, sorprendida. Su conversación reveló a la mujer su verdadero estado y la gracia de Dios que la podía transformar. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho», proclamó al regresar a su pueblo, llevando un mensaje que atravesó corazones endurecidos. La comunidad empezó a creer, avivando el poder de un amor que no conoce límites. Mientras regresaba a su hogar, Nicodemo meditaba sobre las palabras de Jesús, cuestionándose si estaba listo para dejar atrás sus antiguas creencias y abrazar la nueva vida que se le ofrecía. Su dilema era monumental. ¿Podría el amor transformador de Dios cambiar su existencia? En ese amanecer que despuntaba en Jerusalén, la pregunta lo petrificaba, ¿aceptaría su invitación a nacer de nuevo y así encontrarse con la verdad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la búsqueda de su propia verdad, la vida de Nicodemo y la de la mujer samaritana se entrelazaron, marcando el comienzo de algo nuevo en la historia de la redención. Mientras la luz del nuevo día ya comenzaba a iluminar el horizonte de Jerusalén, Nicodemo permanecía en su habitación, luchando contra un torrente de pensamientos.
La conversación con Jesús resonaba en su mente, como un eco divino que no cesaba. Su alma anhelaba entender, deseaba ardientemente que el velo de su entendimiento se rasgara y la verdad se revelara ante él. Así como el pueblo de Israel había mirado a la serpiente levantada en el desierto, su corazón lo instaba a mirar a aquel hombre que hablaba con autoridad celestial. Poco después, el murmullo de la multitud comenzó a llenar las calles. La noticia del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana se había extendido, y los corazones curiosos se congestionarían alrededor de aquel a quien consideraban una figura controversial. Nicodemo, con su nuevo fervor, decidió salir y buscar a Jesús, impulsado por el deseo de descubrir lo que su alma tanto necesitaba. Al llegar al lugar donde Jesús enseñaba, vio a grupos de personas escuchando con atención. La expresión serena de Jesús contrastaba con la agitación que Nicodemo sentía por dentro. La gente respondía a sus enseñanzas con fe, embriagados por la verdad que fluía como aguas vivas. Entre sus oyentes, la mujer samaritana compartía su testimonio, hablando del amor que había encontrado en aquel rabino. Las palabras de ella eran como perfume dulce, atrayendo a más y más hacia el Maestro. Yo soy el agua viva, había declarado Jesús, y Nicodemo comprendió en un instante la profundidad de cada palabra. Vivir era más que cumplir la ley, era nacer de nuevo en el Espíritu. El eco de la conversación entre Jesús y la mujer le revelaba gradualmente el corazón del mensaje divino. Pero su corazón aún palpitaba con temor, su imagen y su estatus estaban en juego. ¿Podría ser un fariseo también un discípulo? Movido por el deseo de entender, Nicodemo se acercó con cautela. Sin embargo, el clamor de la multitud lo rodeó, y él fue incapaz de cruzar el umbral hacia Jesús. Mientras tanto, Jesús, percibiendo los anhelos de su corazón, miró en dirección a Nicodemo, como si supiera de su lucha interna. ¿Qué es más fácil, preguntar o accionar?, dijo Jesús a la multitud, generando murmullos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras penetraron profundamente en el alma de Nicodemo, elevando su espíritu y haciéndolo vislumbrar una confianza inquebrantable en el poder de la redención. En ese momento, un hombre del Sanedrín, que había sido un maestro en la ley, se levantó. Este Jesús, ¿cómo puede un hombre ser tan audaz? ¿No está quebrantando nuestra tradición? Nicodemo sintió la presión de la incertidumbre. No obstante, la voz de Jesús resonando en su espíritu le daba el valor para responder. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes oírlo y saber lo que ha hecho?, se atrevió a preguntar, sus palabras saliendo casi como un susurro en la multitud bulliciosa. A los ojos de su comunidad, esto era un paso audaz, un indicio de que algo había cambiado en su corazón. La multitud lo miró con sorpresa, una mezcla de murmullos de aprobación y desaprobación siguió. Justo entonces, Jesús, mirándolo con amor y compasión, le pidió que se acercara. Aquí, Nicodemo, tú también eres parte del plan. Las oscuridades que estás sintiendo son solo el preámbulo de mi luz. Aquel encuentro sagrado dejó a Nicodemo con un anhelo aún mayor por lo incomprensible y maravilloso. En ese momento, una revelación se asomaba en su corazón, había más en la vida que las tradiciones, había un camino inexplorado que conducía a la maravilla de Dios. Sin embargo, mientras la multitud continuaba escuchando, un nuevo murmullo comenzó a surgir, algo estaba a punto de suceder. Los corazones palpitan en expectativa. El incienso del temor y la esperanza llenaba el aire mientras Nicodemo empezó a comprender que más allá de su propia decisión de seguir a Jesús, se despliegue un plan soberano que cambiaría no solo su vida, sino toda una nación. Y así, en el aire, había un susurro de destino, aguardando ser revelado. ¿Quién es este Jesús, y qué significa realmente el reino que ha venido a instaurar? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y la transformación de un corazón se entrelazaba con el glorioso relato redentor de Dios. Mientras la multitud se movía y murmuraba en emocionada expectativa,
el ambiente se tornó electrizante. Jesús, consciente del levitar de los corazones a su alrededor, continuó hablando con una autoridad que vibraba en cada palabra, como el retumbar de un trueno que anuncia la lluvia. Yo soy el pan de vida, proclamó, y sus palabras resonaron incluso en los corazones más endurecidos. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cada afirmación era un destello de esperanza, penetrando la oscuridad de las almas sedientas de verdad. Nicodemo, manteniéndose al margen en medio de la multitud, sintió una mezcla de orgullo y confusión. La voz de Jesús decía un mensaje que, aunque poderoso, retumbaba con la voz de los fariseos que lo rodeaban. Sus principios, sus prácticas, de repente parecían escasamente relevantes en el fulgor del amor y la promesa del Maestro. Una vez más, su mente se debatía. La imagen del fariseo firme y seguro, de pie en la cumbre del conocimiento religioso, se desvanecía. Un nuevo hombre empezaba a emerger dentro de él, uno que anhelaba más que las simples reglas. Este hombre deseaba vivir plenamente en la luz del Espíritu. Mientras meditaba sobre su cambio interno, la multitud se sumía en un murmuro más fuerte. Un grupo de escribas y fariseos, enfurecidos por las palabras de Jesús, se acercó, una tormenta de cuestionamientos que ponía a prueba no solo las enseñanzas del Maestro, sino también la fe de quienes lo escuchaban. Maestro, sabemos que eres un hombre que enseña lo correcto. ¿Es lícito pagar tributo a César, o no? La pregunta surgió como una trampa, una red tejida para atrapar no solo a Jesús sino también a quienes mostraban interés en él. Jesús, con sabiduría divina, respondió, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Sosteniendo una moneda, el viento sopló suavemente, y las miradas se fijaron en la cara de César en medio de la confusión. Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Las palabras de Jesús aterrizaron como un rayo, iluminando el entendimiento colectivo. Los fariseos se retiraron, no porque hubieran sido derrotados, sino por el temor de descubrir que su autoridad era solo una pálida sombra comparada con la verdad que ahora se monumentalizaba ante ellos. Nicodemo se sintió impulsado a acercarse. Sus pasos eran vacilantes, pero en su interior ardía un fuego. Dios le estaba revelando que no se trataba solo de leyes y ecos de enseñanzas, sino del reino de Dios que exigía un corazón renovado. Después de un breve momento, las palabras de Jesús atrajeron nuevamente su atención. Mientras siga el sol, seguiré el camino de la verdad, escuchó que decía. En ese preciso instante, los ojos de Nicodemo se encontraron con los de Jesús, y él se sintió conocido, profundamente conocido. Eres cercano a la verdad, Nicodemo, Jesús le dijo suavemente, como si esta fuera una revelación única que solo ellos compartían. La vida eterna no es un concepto legalista, sino una relación íntima con el Creador. Mientras estas verdades se enredaban en la mente de Nicodemo, su corazón comenzó a latir con el fervor de un nuevo propósito. Lo que parecía un temor a ser juzgado por la comunidad religiosa ahora se transformaba en una promesa de redención. Sin embargo, en la lejanía, una sombra se acercaba. Planeaban un tiempo que guardaban en secreto, una oscuridad que acechaba con el deseo de mantener a Jesús en silencio. Era en este oscuro trasfondo que el plan de salvación de Dios iba a desplegarse de maneras que nadie podría imaginar. Y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, un nuevo murmullo crecía. ¿Qué acontecerá cuando el día se vuelva noche?, se preguntaba Nicodemo, mientras una revelación poderosa emergía en su corazón, estaba a punto de ser testigo no solo de la luz, sino de las más profundas manifestaciones del amor de Dios que desafiarían las mismas estructuras de su realidad. Aquel encuentro divino marcaba el umbral de algo asombroso, el inicio de un camino que cambiaría para siempre no solo su vida, sino el destino de muchos. La promesa de Jesús y la inquietud que provocaba en las autoridades se convertían en un presagio. Estás en el umbral de un nuevo nacimiento, Nicodemo. ¿Te atreverás a cruzar el umbral?
El misterioso eco de la voz de Dios resonó una vez más, dejando en el aire un anhelo de verdad que pronto sería revelada. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y las sombras se alargaban, una sensación de expectación y ansiedad llenó el aire. Nicodemo, aún absorto en sus pensamientos, podría escuchar los ecos de la confrontación que se desarrollaba en la multitud. Las palabras de Jesús vibraban como un tambor sagrado, llamando no solo a las almas sedientas, sino también a aquellos que se aferraban a la tradición como un salvavidas en un mar de incertidumbre. ¿Acaso no es este el yugo que hemos llevado por generaciones? Murmuraban algunos. ¿Qué significa este nuevo mensaje? ¿Dónde queda nuestra ley? Los rostros reflejaban una mezcla de temor y curiosidad, mientras el pueblo debatía acaloradamente sobre la naturaleza de este hombre que proclamaba ser el pan de vida. Y en medio de esta tempestad emocional, Jesús continuaba hablando, su voz resonando con un poder que desafiaba las estructuras de la religiosidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, decía con un amor radiante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tal declaración impactó a los corazones de aquellos que lo escuchaban, el mensaje era claro, él ofrecía más que rituales, él ofrecía vida. Nicodemo, con su corazón palpitante, sintió nuevamente la mirada penetrante de Jesús sobre él. Era como si el Maestro lo viera a través de la bruma de su alma, descubriendo cada rincón oculto y cada anhelo reprimido. En ese momento, el peso de su identidad como fariseo se sentía como un fardo que amenazaba con aplastarlo. ¿Qué significa realmente este nuevo nacimiento? Pensaba. Un silencio tenso descendió cuando alguien entre la multitud lanzó una declaración desafiante: ¿el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de Belén, vendrá? El eco de la incredulidad resonó en el aire, revelando la profunda lucha entre lo antiguo y lo nuevo. La tensión crecía como una tormenta en el horizonte. ¿Es este el Mesías que hemos esperado? Se preguntaba la multitud en susurros entrelazados, mientras el dilema de la fe se manifestaba en los rostros de los presentes. Jesús, consciente del dilema y la confusión que flotaban entre ellos, con un gesto tranquilo, declaró: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Sus palabras se cortaban como un cuchillo afilado, desbaratando las seguridades construidas sobre reglas mortales. Nicodemo comprendió que no solo se trataba de discernir la figura de Jesús, sino de desentrañar el verdadero significado del amor de Dios en su vida. Una vez más, se sintió impulsado a hacerse visible, a participar en este diálogo trascendente. ¿Es posible que un hombre pueda nacer de nuevo? Formuló con voz temblorosa, pero con el ardor de un alma inquieta. Se sentía atraído, como un polen a la flor, pero el miedo lo mantenía anclado. Jesús miró a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. La revelación lo golpeó como un rayo divino, iluminando los pasadizos oscuros de su corazón. Mientras la multitud continuaba su bullicio, un viento suave comenzó a soplar, como si la creación misma respondiera al mensaje de redención. Nicodemo sintió en su ser que esa verdad estaba configurando su futuro, el futuro de todos los que lo escuchaban. En la distancia, una sombra oscura se cernía, pero la luz de Jesús no podía ser apagada. Pero, ¿qué significa esto para mí realmente? Se preguntó Nicodemo en silencio, mientras Jesús continuaba hablando de amor y sacrificio. En ese instante, se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo transformador, a punto de descubrir su verdadera identidad en el Creador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, resonaron las palabras en el aire, y en el corazón de Nicodemo se encendió una chispa de esperanza. La salvación no está en el conocimiento, sino en la relación con aquel que dio su vida por nosotros. Así, mientras la multitud murmuraba y la sombra acechaba en la distancia,
la revelación divina brilló con fuerza. ¿Qué camino elegirá Nicodemo?, se preguntaba el cielo, mientras lo invitaba a cruzar el umbral de su nueva vida y experimentar el milagro de la transformación. Y en ese misterio, un nuevo plan de salvación se desplegaba, tanto para él como para todos nosotros, llevándonos a la próxima fase de la promesa divina que pronto sería revelada. Una profunda tensión envolvía a la multitud mientras las palabras de Jesús caían como un rocío sobre las almas sedientas. Nicodemo, aturdido por el asombro y la inquietud, buscaba aferrarse a una verdad que parecía escurrirse de sus manos. Cada mirada y cada murmuro a su alrededor parecían ser reflejos de su propio conflicto interior. ¿Cómo puede ser este un nacimiento nuevo?, se preguntaba, mientras observaba a Jesús, cuya presencia emanaba una paz que desafiaba la tormenta de incertidumbre. La multitud se sumía en un silencio lleno de expectación cuando Jesús, con su voz calmada, rompió la tensión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sus palabras parecían elevarse por encima del bullicio, cruzando la brecha entre lo humano y lo divino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes, la promesa de un hogar eterno resonaba en los corazones desgastados de aquellos que habían luchado. Nicodemo, en su lucha interna, sintió que esa promesa llamaba a su alma. El peso de su religiosidad se desvanecía a la luz de un amor verdadero y personal. Los ecos de las antiguas escrituras brillaban en su mente. ¿Podría ser que las moradas en la casa del Padre fueran la respuesta a su búsqueda? Señor, ¿cómo podemos conocer el camino?, preguntó Tomás, asumiendo la voz de su confusión. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, replicó Jesús, sus palabras cargadas de una autoridad que desmantelaba antiguos paradigmas. La revelación en el aire era palpable. El nuevo nacimiento que Nicodemo anhelaba estaba atado a cruzar el umbral de la fe. Sin embargo, en su interior pululaba la sombra del temor. Mientras tanto, un grupo se acercó de manera furtiva. Eran los líderes religiosos, sus rostros llenos de escepticismo y desprecio. ¿Acaso es este el que ha engañado al pueblo?, cuchicheaban entre ellos. La carga de la tradición, con sus expectativas y normas rígidas, parecía volverse más pesada en comparación al mensaje que emanaba del Maestro. Jesús percibió su desafío y, con una autoridad sin igual, preguntó, ¿de quién se espera un Mesías? ¿Acaso no he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Con cada palabra, las sombras del rechazo se retorcían, incapaces de apoderarse del fulgor de la verdad que iluminaba el camino. Nicodemo sintió un llamado profundo en su corazón, como si el propio Espíritu de Dios estuviera despertándolo a una existencia renovada. Recordó las palabras de las Escrituras que había estudiado en su vida, reflexionando en el Salmo 51, «Crea en mi Dios un corazón limpio». La esperanza comenzó a brotar en su ser, y el yugo de la tradición se rompía a la luz de una nueva comprensión. ¿Sería suficiente un paso hacia adelante, o era necesario abandonar por completo su viejo yo? Mientras sus pensamientos batallaban entre el temor y la fe, Jesús miró a Nicodemo una vez más. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. La voz de Jesús abrazaba con la misma intensidad el amor y la exigencia de una transformación genuina. Mientras la noche caía y el viento soplaba con un olor a tierra fresca, la sombra oscura pareció disiparse momentáneamente, dando paso a una luz que brillaba con claridad. Nicodemo se encontró en el centro de una revelación divina. La pregunta no era si el Mesías sería un líder político o un rey terrenal, sino cómo esa identidad divina cambiaba el rumbo de su vida. En un susurro interno, comprendió que la respuesta a su agonía espiritual estaba ahí, frente a él, en los ojos de Jesús. ¿Estaré dispuesto a dejar todo por este nuevo nacimiento?, pensó Nicodemo, sintiendo el tirón del Espíritu en su corazón. Mientras la multitud se dispersaba en murmullos de discusión, un nuevo pensamiento brotó en su mente.
porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en esa verdad, una chispa de entendimiento iluminó su ser. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, revelando no solo el sacrificio inminente de su Hijo, sino también el maravilloso destino que aguardaba a quienes abrazaran esa nueva vida. Nicodemo estaba al borde de una decisión trascendental, y el cielo guardaba con ansias la respuesta de un corazón que estaba a punto de ser transformado. Pero la noche no estaba completa sin sombras que acechaban en los rincones de la mente, y no solo en la de Nicodemo. La multitud, aún cautiva por las palabras de Jesús, sentía que el ambiente casi vibraba con una expectativa mística. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, deseando entender más, mientras otros, irritados por el desafío implícito de Jesús a su orden religioso, se dispersaban con incredulidad en sus corazones. Entre ellos, un hombre conocido como Judas, miembro no solo del grupo de los discípulos, sino también un observador astuto del mundo político, comenzó a tejer un plan en su oscuro corazón. ¿Quién es este que dice ser el camino y la vida?, se cuestionaba. En su mente racional, se formaba una imagen de un Mesías triunfante, un conquistador. ¿Por qué despreciar la fuerza de nuestras tradiciones? Al mismo tiempo, mientras las sombras del alma de Judas se extendían, Jesús percibió a sus seguidores y la tristeza en su mirada profunda. Él sabía que no todos podían aceptar el mensaje del reino, y que algunos vendrían a poner a prueba la palabra de salvación. En ese momento, su voz resonó una vez más, buscando penetrar en los corazones en conflicto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras fueron como flechas de luz que atravesaron la oscuridad. Nicodemo se sintió sacudido nuevamente. Ya no se trataba solo de una vida transformada, se trataba de un amor incondicional que desafiaba los mismos fundamentos de su existencia. La promesa de Dios, el anhelo de un rescate del desierto espiritual, se estaba manifestando frente a él. Podía sentir el ardor del espíritu pulsar en su interior, un fuego que le invitaba a unirse a una nueva realidad. ¿Cómo puede ser esto?, se repetía. Y mientras se hacía la pregunta, se dio cuenta de que su orgullo y reputación eran los obstáculos que lo mantenían alejado de esa vida. ¿Podría soltar las cadenas de un pasado que ya no tenía razón de ser? La visión del sacrificio de Cristo, de cómo sería levantado, empezaba a darse forma en su mente, y la conexión prometedora entre el sacrificio y su resurrección se entrelazaba con su propia necesidad de renacer. Al mirar alrededor, vio rostros llenos de confusión y esperanza, cada persona allí atrapada en sus propias luchas. Se podía ver cómo algunos temían perder sus posiciones o sus cómodas creencias. Era un seminario de almas que buscaban la verdad en el eco del amor divino. Entre ellos, María, la madre de Jesús, observaba con un corazón pesado. Sabía que el camino de su hijo sería duro, y que el verdadero amor a menudo llamaba a la entrega y al sacrificio. ¿Seré capaz de ser como ellos, Señor?, se preguntó Nicodemo, sintiendo como el vacío en su corazón clamaba por llenarse de la promesa del Salvador. Y mientras la sombra de la noche caía, un niño se acercó a la multitud, sosteniendo un candelabro cuya luz temblaba, reflejando el brillo en los ojos de Jesús. La luz iluminó el lugar, y así como el fuego de una antorcha, la visión se apoderó de él: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Las palabras resonaron como un eco eterno en su ser. Entonces, en un momento clave, donde lo divino y lo humano se encontraban, Nicodemo decidió no salir de ese lugar sin antes inclinar su corazón a la voluntad del Creador. El espíritu de decisión le llenó mientras se levantaba con la resolución de buscar a Jesús, pues había comprendido que la vida que tanto deseaba no vendría a él sin un sacrificio propio. En medio de esa búsqueda, el cielo resplandecía con una luz intensa, pues el Cordero estaba a punto de ser sacrificado, y el mundo iba a cambiar por siempre.
¿Sería suficiente esa revelación para que Nicodemo cruzara el umbral hacia la fe? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el misterio del sacrificio real ya latía en el corazón de los que estaban dispuestos a creer. ¿Qué decisiones estaban a punto de darse en un tiempo marcado por el sacrificio divino? El aire estaba impregnado de expectación y temor mientras Nicodemo, con el corazón desbordando de dilemas, se acercó a Jesús. Los rostros a su alrededor, iluminados por la luz temblorosa del candelabro, eran un fiel reflejo de la compleja dualidad del ser humano, el anhelo de significado y el miedo al sacrificio. Jesús, siempre perceptivo, se volvió hacia él, y en su mirada, Nicodemo pudo ver no solo el amor divino, sino el conocimiento profundo de su lucha interna. Maestro, comenzó a decir, su voz apenas un susurro en la agitación que lo rodeaba. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Su pregunta, envuelta en incertidumbre, se elevó hacia las estrellas, resonando con la fragilidad que muchos compartían. Pero en un silencio penetrante, Jesús lo miró fijamente. De cierto te digo, respondió el Salvador, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras de Jesús tomaron forma, como una brisa fresca que se filtra en un pueblo ardiente. Nicodemo sintió una sacudida en su ser, una verdad que se asemejaba a una acuciante revelación: el renacer no era solo un concepto, sino un acto de entrega que despojaba a uno de las ataduras de lo conocido. Mientras hablaban, un susurro fue pasando entre la multitud, tintes de escándalo se hacían audibles. Algunos de los fariseos, que anteriormente se habían dispersado, comenzaron a regresar, sus ojos llenos de indignación y su derrotero de oposición. ¿Cómo puede este hombre hablar así? Uno de ellos exclamó. No sabemos de dónde es, pero no puede hacer lo que hace si no viene de Dios. Las tensiones aumentaron y ante el tumulto, Jesús elevó su voz de nuevo con autoridad. No se maravillen de que os dije, es necesario nacer de nuevo. Las palabras caían pesadas, como gotas de lluvia en un desierto. Aquel era un tiempo destinado a la transformación, y sus palabras eran como semillas listas para germinar. Pero el eco de la incredulidad continuaba enraizado en muchos corazones, opuestos al nacimiento de lo nuevo. Judas, a la distancia, contemplaba la escena. Su corazón, guiado por la desconfianza, luchaba entre lo que había visto y lo que anhelaba. Este no es el Mesías que esperamos, pensaba ardientemente, su mente maquinando mientras una sombra oscura comenzaba a forjar su futuro. Y en medio de la controversia, Nicodemo se sintió dividido. La oferta del renacer lo atraía, pero sus miedos lo mantenían atado. La revelación del amor de Dios y su entrega incondicional le daban esperanzas, y de pronto, el eco de las promesas que había oído desde pequeño comenzaba a tomar forma en su corazón. Señor, ¿qué he de hacer? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, respondió Jesús, y en su voz había un peso redentor cargado de sentido. La alusión al sufrimiento futuro de Jesús era un aviso rico en significado. Nicodemo comprendió que cada sacrificio traería consigo la gloria. En ese instante, la noche se tornó en un encadenamiento de decisiones y promesas que resonaban en lo profundo de su ser. Las sombras de la incredulidad se batían con una luz reveladora, discernía en su corazón que las acciones del Salvador nunca serían en vano para aquellos que se atrevieran a creer. Poco a poco, el tumulto se calmó, pero un sentimiento de urgencia llenó el aire. Dios mismo fraguaba un plan en cada rincón, mientras el sacrificio del Cordero se perfilaba de manera inminente. La narrativa de la humanidad hacia la redención empezaba a desatender la línea de su propia historia. ¿Podría Nicodemo aceptar la invitación del Maestro, abrazando el camino hacia el reino de los cielos sin rendir cuentas al mundo que dejó atrás? En el telón de este encuentro divino, en la penumbra de su fe naciente, un nuevo misterio surgía,
porque de tal manera amó Dios al mundo. El sentido pleno de esa verdad esperaba aún ser revelado por completo. ¿Qué más había que entender, y dónde llevaría este camino hacia el sacrificio prometido? El plan de Dios se desplegaba ante ellos, una danza gloriosa hacia el cumplimiento de la redención eterna. El murmullo de la multitud creció, las dudas y esperanzas entrelazándose en un torbellino de emociones. Nicodemo, sintiendo que su corazón palpitaba furiosamente, se aferraba a las palabras de Jesús, escuchando con atención como si cada sílaba fuera una chispa encendiendo su comprensión. El ambiente estaba cargado con la tensión de lo no dicho, las almas anhelantes buscando respuestas. La luna, testigo silente, se alzaba en el cielo estrellado, iluminando el camino de aquellos que se atrevían a emprender la búsqueda del cambio. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo?, se preguntó Nicodemo, su mente un campo de batalla entre lo conocido y lo divino. El eco de la pregunta reverberaba incluso en su silencio. Mientras tanto, Jesús se dirigió a la multitud, su voz penetrante y clara como el perfume de una flor en plena primavera. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Los murmullos se intensificaron, algunos se sonrieron, otros fruncieron el ceño. Para los fariseos, tales palabras eran escándalo. Para los demás, una esperanza que era casi demasiado grande para asir. Nicodemo sintió un remolino de fe brotar entre las dudas, como un río que encuentra su camino a través de las rocas. ¿Era posible que este hombre, este Jesús, ofreciera la clave para la vida eterna que tanto anhelaba? Mientras procesaba ese pensamiento, la sombra de la confusión se disipaba lentamente y una claridad sorprendente comenzó a surgir en su corazón. Se dio cuenta que el renacer que Jesús proclamaba no solo se refería a un cambio superficial, sino a una transformación radical de su ser. La libertad prometida era más grande de lo que jamás había imaginado. Aún así, su entorno no había cambiado, el calor de la confrontación seguía palpitando. Los fariseos, al darse cuenta de que sus argumentos no habían quebrantado los corazones de los presentes, comenzaron a apartarse, murmullando entre ellos, preparando un ataque furtivo de desdén. Uno de ellos, conocido por su astucia, se acercó a Nicodemo. ¿Acaso tú también te has dejado seducir por este engañador? ¿Olvidas que el conocimiento es lo que nos sostiene? La voz del fariseo era un susurro peligroso, buscando infiltrar la prematura amistad que Nicodemo hacía con la luz. Es el conocimiento de la verdad lo que busco, respondió Nicodemo, su voz firme aunque temblorosa por la presión. En su corazón, el fuego del deseo por entender ardía con agradecimiento hacia el Maestro. Justo en ese instante, Jesús miró a Nicodemo con compasión, como si supiera los tumultuosos pensamientos que lo mantenían en vilo. Aquel que no naciere del Espíritu no podrá ver el reino de Dios, insistió Jesús. La verdad penetra en el alma y la transforma. En su sabiduría, las palabras eran como un ungüento que atraía la inseguridad de los hombres. Las revelaciones continuaban fluyendo como un torrente, y un nuevo lienzo espiritual se dibujaba ante Nicodemo. Se sintió como un árbol frondoso que asimila la luz tras una tormenta, creciendo hacia lo alto, y mientras su fe comenzaba a despegar, una pregunta aún porque se perdía en su mente. ¿Cómo podrá el Hijo del Hombre ser levantado, Maestro? ¿Es este el precio del renacer? Las miradas se cruzaron, y la atmósfera palpaba una tensión divisoria. Sin embargo, justo cuando Nicodemo estaba por sumergirse más profundo en su meditación, la voz de Jesús resonó nuevamente, cargada de una verdad que revelaría al mundo un sacrificio incomprensible. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El peso de esas palabras cayó como un eco profundo, resonando en la profundidad de su ser. La conexión con los antiguos relatos de su pueblo se hacía entrelazada con promesas a futuro.
Nicodemo sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse, no solo por lo que acababa de escuchar, sino porque en su interior algo había comenzado a florecer, un entendimiento del amor divino detrás del sacrificio intitulado. Sin embargo, en ese instante de revelación, el viento sopló de manera inesperada, trayendo consigo susurros de advertencias. La noche había escondido un secreto mayor en su aliento, el sacrificio inminente sería un camino doloroso, uno que la humanidad jamás podría comprender totalmente. Y así, sentían que un nuevo misterio brotaba en el aire, sus corazones se enredaban en la pregunta, ¿estaría este sacrificio la llave para abrir las puertas de la verdadera vida o el testimonio del fracaso de la esperanza? Mientras las estrellas observaban desde lo alto, el camino hacia la redención era más que un susurro, era una declaración reveladora que uniría a toda la humanidad. ¿Podría Nicodemo despojarse del temor y seguir al Maestro que venía en verdad para cumplir lo prometido? La noche estaba llena de promesas, pero también de desafíos que estaban por salir a la luz de la próxima mañana. El viento soplaba suave, entrelazando los ecos de la conversación de esa noche con la aún creciente tensión que envolvía el encuentro. Nicodemo se sintió como un hijo que, por primera vez, vislumbra el amor incondicional de un padre. La profundidad de las declaraciones de Jesús le comenzaba a traspasar, quebrando los moldes de su entendimiento limitado y llevándolo hacia la realización del plan divino, un propósito que había existido antes de la fundación del mundo. Con sus pensamientos marchando en una danza entre la revelación y la confusión, una pregunta más surgió en su corazón. ¿Por qué el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Qué significa esto para nosotros, y cómo nos afectará a cada uno de nosotros? La incomprensión empezaba a desdibujar el panorama de sus esperanzas, el murmullo de las dudas se parecía al resonar de una tormenta distante. Mientras Jesús se mantenía firme ante él, sus ojos increíbles eran como faros que atravesaban la negrura de la duda. Era como si supiera que, en ese momento, vendría la respuesta que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Jesús, moviéndose con una gracia serena, continuó hablando, su voz resonando en el silencio expectante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus palabras destellaban como estrellas en la noche oscura, iluminando las sombras del entendimiento humano con la luz divina. Nicodemo sintió un escalofrío de asombro recorrer su ser. La afirmación de amor incondicional y sacrificio era una revelación gloriosa, era el corazón del mensaje que buscaba. La multitud, sumida en un asombro palpable, seguía cada palabra. Algunos empezaron a retroceder, atemorizados por la grandiosidad de lo que se confirmaba, otros se aferraban a la nueva esperanza que pareció brotar en sus corazones. Sin embargo, entre la multitud, los rostros de los fariseos se ensombrecieron aún más. Su odio hacia Jesús crecía como un fuego voraz, tomando la forma de una trama oscura que ya comenzaba a desarrollarse en sus mentes. Nicodemo, a pesar de su confusión, sentía que una decisión debía surgir de su espíritu. ¿Debo salir a la luz, maestro? ¿Debo despojarme del manto de mis palabras familiares para abrazar esta nueva verdad? Sin embargo, las inseguridades todavía lo acechaban y el temor a perderlo todo lo mantenía anclado. «Oh Nicodemo», pronunció Jesús, como si leyera la angustia en su corazón, «el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Las palabras gravitaron en el aire, asumiendo una forma tangible donde el amor de Dios chocaba con el juicio. A cada paso, Nicodemo se acercaba al precipicio de su decisión. ¿Era el amor de Dios tan poderoso que podía recibir todas las traiciones de un corazón humano? En ese instante, una luz más brillante pareció estallar en el cielo, y su esencia iluminó todo el lugar, haciendo que las miradas de la multitud se elevaran en busca del origen. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
La voz de Jesús continuaba resonando en su interior, y con cada frase, la sabiduría de Dios y su propósito eterno chisporroteaban como un fuego que demandaba ser visto y seguido. Mientras la luna seguía su curso, el aplastante peso de lo anunciado quedó suspendido en el aire. La mañana traería nuevos retos y decisiones. Pero una convicción estaba creciendo en Nicodemo, una firme resolución que lo llevaría a las puertas de la verdad. Y en su corazón, una pregunta se cernía por encima de todo: ¿sería esta la verdadera luz, el camino destinado que transformaría no solo mi vida, sino también la de los que caminan en la oscuridad? Por primera vez, la respuesta a su búsqueda no era un mero conocimiento, sino una relación profunda y transformativa que ofrecía no solo vida, sino vida en abundancia. Y con ese pensamiento resonante, el viento traía consigo un eco distante: el sacrificio, la redención, el amor absoluto, todo ello estaba intrínsecamente tejido en el propósito soberano de Dios. Y un nuevo misterio empezaba a desenmarañarse en la mente de Nicodemo, revelando la grandeza del plan divino que se iba desarrollando ante sus ojos. Mientras la luz de la mañana empezaba a romper con la oscuridad nocturna, una nueva esperanza se manifestaba en el corazón de Nicodemo. Había sido testigo de la proclamación de Jesús, un anuncio que resonaba con poder en su ser. De tal manera amó Dios al mundo, repetía en su mente, mientras sentía que cada palabra traspasaba las barreras de su escepticismo. La claridad de la verdad se hacía más evidente, como el sol que se asoma tras las nubes. La revelación del amor divino despedía sombras, logrando que el temor que había arrestado su voluntad comenzara a desvanecerse. Nicodemo se percató de que su resistencia no solo lo mantenía alejado de una nueva vida, sino que lo mantenía aprisionado en la oscuridad de su tradición y legalismo. La multitud comenzaba a dispersarse tras la enseñanza poderosa de Jesús, pero Nicodemo sabía que aún había más por descubrir, una verdad aún no revelada que palpaba en el aire. Mientras los rostros de sus compañeros fariseos se tornaban cada vez más temerosos y recelosos, él sentía un impulso interno, un llamado a avanzar hacia la luz y a abrazar la gracia que se le ofrecía. Mientras caminaba entre la multitud, sus pensamientos tumultuosos se detuvieron cuando escuchó nuevamente la voz profunda de Jesús, que resonaba como un eco interminable en su corazón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las palabras penetraron como cuchillos, desgarrando las vendas del orgullo y la autosuficiencia con las que había vivido. Precisamente de esa luz era de la que estaba sediento. Se encontraba en un cruce, un umbral entre su viejo yo y el nuevo ser que Jesús le invitaba a experimentar. Entre las sombras que se apoderaban de los corazones, un destello de determinación hizo brillar su mirada. Se dio cuenta de que, aunque la mayoría elegía permanecer en la oscuridad, el camino hacia la luz también estaba abierto para él. ¿Debo arriesgarlo todo por esta verdad?, pensó. Señor, se permitió murmurar, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo abandonar las costumbres que han definido mi vida hasta ahora? Él sabía que su pregunta traspasaba la simple curiosidad, era un grito del alma buscando respuestas que transformaran su destino. Es un acto del espíritu, Nicodemo. Es necesaria la rendición y la fe para recibir esta vida nueva. Ven a mí, a la cruz, donde se dará la mayor de las revelaciones. Las palabras de Jesús lo envolvieron en un manto de amor y compasión. Todo lo que había escuchado y aprendido como fariseo se comenzaba a desvanecer en contraste con la profunda verdad que se le presentaba. Mientras las sombras de la duda quedó atrás, una convicción ardiente empezó a tomar su lugar. No puedo permanecer silencioso ante esta verdad, resonó una voz en su interior. Era tiempo de romper con las cadenas de su pasado y caminar en esta nueva dirección. Pero la sombra de la oposición se cernía aún sobre él, un obstáculo que aún debía enfrentar. Sus pensamientos vagaban hacia los importantes miembros del Sanedrín que despreciaban a Jesús. La ira y el desprecio de los líderes religiosos podían ser una amenaza, pero,
¿podrían menospreciar la verdad del amor de Dios? Cada comunidad necesita a su voz, se repetía. Mientras la multitud se dispersaba, una atmósfera de tensión y expectativa envolvía a Nicodemo. Sintió que el susurro de los cielos llegaba a él, pero no podía ignorar las voces que ya comenzaban a cuestionar sus intenciones. ¿Cómo podría defender a Jesús y, al mismo tiempo, cuidar su estatus en la comunidad religiosa? Se dio cuenta de que más allá de la aceptación del amor divino, había una dimensión mayor que tendría que asumir. Acostumbrarse al dolor de la verdad y la entrega implicaba asumir una carga que muchos dentro de su comunidad no estarían dispuestos a cargar. No obstante, la luz que había comenzado a iluminar su vida lo convencía de que cada sacrificio en esta nueva jornada valdría la pena. Con firmeza en su corazón, Nicodemo se acercó, decidido a hablar. Maestro, se dirigió a Jesús con un tono que abarcaba respeto y una renovada resolución. La verdad que traes es enormemente poderosa e inquietante. ¿Cómo puede una sociedad atrapada en viejas costumbres aceptar un regalo tan radical como el tuyo? Nicodemo, dijo Jesús, su voz suave pero firme, la verdad siempre es provocativa, desmantela lo que no es real y da vida a lo que verdaderamente importa. El amor del Padre es la raíz de toda transformación. Aquel momento se volvía cada vez más significativo, y así como las ramas de un árbol se extienden hacia el cielo, Nicodemo comenzó a ver cómo el amor de Dios apuntaba a la esperanza. Mientras observaba a Jesús, su semblante reflejaba la luz y la grandeza del Dios que había venido al mundo para buscar y salvar a lo que estaba perdido. Pero dentro de este encuentro había algo más en juego. Una sombra se cernía sobre Jerusalén, el plan divino de redención estaba en marcha y su realización pronto se manifestaría. Cada paso hacia la luz de la verdad conllevaba una decisión, un llamado a involucrarse en la historia eterna que Dios tejía a través de la humanidad. Y así, mientras el día empezaba a despojarse de la noche, un nuevo misterio se presentaba. ¿Quiénes serían los que se atreverían a caminar en esta luz? Se preguntaba Nicodemo con fervor. La revelación de ese amor doliente y transformador de Dios no solo cambiaría su vida, sino que también encarnaría la oportunidad de cambiar el curso de la historia. El horizonte era incierto, pero estaba colmado de la expectación divina. En algún lugar entre el miedo y la esperanza, la sombra de un gran sacrificio se acercaba, y el ímpetu del llamado de Dios resonaba con rotundidad en su corazón. ¿Advierte el cielo que Nicodemo está a punto de cruzar el umbral de la fe hacia un destino que desafiaría toda expectativa? El misterio y el propósito se desarrollaban ante sus ojos, invitándolo a tomar parte en el plan soberano de Dios.